Ya, buenos días. Bien, buenos días. Entonces estamos viendo de puntuación. Bien, vamos a seguir con ese tema un poquito, eh, reforzar un poco más. Por ejemplo, como les había dicho, los puntos sirven para pausas largas y las comas para pausas más cortas y los punto y coma para pausas intermedias. O sea, ni tan corta como la coma y ni tan larga como el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ustedes usar los signos de puntuación cuando escriben? Bueno, fácil. Simplemente cuando vayan a escribir un texto, un escrito, lean lean varias veces lo que escriban y detecten dónde se necesite hacer pausas, o sea, que necesitan detenerse en la lectura, ¿no? Donde vean que se necesita una pausa larga, entonces quiere decir que ahí debe haber un punto. Y si la pausa es que se necesita es muy corta, entonces lo que debe haber ahí es una coma, ¿no? Entonces, y para combinar entre punto y coma, podemos usar punto y coma. Aunque el punto y coma mayormente se usa para sustituir puntos. O sea, a veces, para no poner tantos puntos, ponemos punto y coma. Entonces, es casi la misma, es la pausa de un punto es casi la misma que un punto y coma, no exactamente, pero sí. Muchas veces se considera igual, o bueno, no igual, pero muy parecido. Entonces, o sea, se escriben, ¿no? O sea, escriben de preferencia, si no tienen mucha práctica en eso de los signos de puntuación, entonces escriban todo así sin nada, ¿no? Al principio. Ya después lo van leyendo varias veces, ¿no? Y se dan cuenta, pues aquí, cuando leí aquí pausé. Entonces aquí y pausé mucho tiempo. Entonces debe ser un punto. Pues aquí sí pausé, pero no mucho. O sea, muy corto el tiempo. Entonces debe ser coma, ¿no? Entonces así se van ir familiarizando con estos signos de puntuación. A ver, te voy a buscar acá algo. A ver si encuentro este. Por ejemplo, este texto de aquí, vean. Voy a poner este texto de aquí. Y ustedes van a ir detectando dónde debe llevar punto y dónde llevar coma. Te lo estoy Ay, sí, está, está copiado. Entonces, poner aquí primero. A ver, este se ve feo.
A ver, buscar aquí. Mm, a vender, a vender. Por el camino de planes futuros en la descarga. Compraré en juegos de cine. No sé qué dice, no lo entiendo. Compraré 300 huevos. Después, a ver, creo que mejor es. Mm, A ver, creo que voy a cambiarlo. Voy a poner esto mejor. No, no me gustó mucho eso. Ay, de nuevo, 600 amigos. No, eh, y el, y el. Ay, el león. Y el león. Ah, ya sé, vamos a jugar un texto. Es que está trabajo, pues hay que quitarlos. Ay, cuántos. Mucho trabajo. Mm, A ver, ahí está. Pero amores. Mucho trabajo. Quitarlo. Ahí está esperando. Para allá. Mm, a ver, mirar, pero. Ahí está. Es que el otro estaba todo pegado a las letras. Ahí sepa, todo el trabajo. Bueno, ahora este. Entonces, no tiene nada de signos de puntuación. Hay que ponerse, ¿no?
Entonces, ¿cómo le ponemos esos signos de puntuación? Pues así como estamos diciendo. Tenemos que leer el texto y detectar dónde hay necesidad de detenerse. Entonces, donde haya esa necesidad, entonces le ponemos un punto o una coma, según, ¿no? Si la pausa es larga, es punto. Si la pausa es corta, es coma. Ay, una, unas comas ahí se me pasaron. Bueno, esa. Entonces, hay que ir leyendo, ahí leyendo. Entonces, a veces no es suficiente con leer una vez. Hay que leer varias veces para detectar dónde hay esas pausas. Entonces, vamos leyendo, ¿no? Ah, pues resulta que aquí me detuve. Me detuve en esta parte. Entonces, aquí hay un punto. O coma, según, ¿no? Si te detuviste por mucho tiempo, punto. Si fue por poco tiempo, entonces una coma, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice, un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro. Obviamente, está muy de corrido, está muy corrido como está leyendo, ¿no? Porque no tiene nada. Entonces aquí habría que detectar, a ver, un perro muy hambriento caminaba por aquí, de aquí para allá, buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua. No, otra vez, no quedó mal. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar el río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco, pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río. Cayó al río y se lo llevó la corriente muy triste. No, otra vez. Es que da trabajo, así como no tiene puntos. Sí, da trabajo. Se lo llevó a la corriente muy triste. Otra vez. Se lo llevó la corriente. Ah, no. Se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por, por perseguir lo que solo era un reflejo. Bueno, otra vez. Vamos a decir otra vez porque me hice bolas, ¿no? Otra vez. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando para comer, no, buscando algo para comer. Otra vez. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco, pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente muy triste. No, no, y se lo llevó la corriente. Y se lo llevó a la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Pero quedó un poco mejor ahorita, ¿no? Vamos a ver una vez más. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río.
Tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco, pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un... Bueno, quedó igual una comita por allá, ¿no? Vamos a borrar. Esa. Entonces vamos a poner, les voy a poner unas opciones como según detectaron ustedes que debe quedar esto. Vamos a volver a copiar. Y le voy a poner cómo es así como sea, ¿no? Y ustedes me dicen cómo debe... Bueno, le voy a poner varias opciones, le voy a poner dos opciones o tres. Entonces, una de ellas va a estar mal, ¿no? El uso de la coma y punto. Y en otras, y en una sí va a estar correcto. Entonces vamos a ver cómo lo ponemos. Aquí lo vamos a poner. Esa. Esa sería la primera opción. No quiere decir que esté bien, ¿no? Ustedes detecten y vean si está bien o no. Vamos a poner la otra. Esa es otra. Otra opción. Y ahora le sería la última opción.
Ahí está. ¿Cuál de esos sería el correcto? Bueno, vamos a ponerlo, me faltó poner acá al final, por ejemplo. Vamos a aumentarle acá un puntito. Yo también aquí vamos a poner un punto más. No, ok. Ahí está. Ahí está. Lean bien esto. ¿En cuál se usaron correctamente los puntos y comas? Lean, por ejemplo, cómo quedan las, las opciones. Y donde hay coma, de verdad debe haber pausa. Donde hay coma o punto, de verdad debe haber pausa o no. Si no debe haber pausa, quiere decir que el punto o la coma, pues está mal, ¿no? O si es que, por ejemplo, la pausa es corta y se puso punto, pues está mal, ¿no? O si la pausa debe ser larga y se puso coma, también está mal. Entonces todo eso hay que ver. O en cierto lugar que sí debió haber pausa y no se puso nada, ni punto ni coma, pues también está mal. Entonces hay que leerlo. Bueno, vamos a leer una vez más para detectar un poco más fácil, ¿no? Dice, un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río al... Ay, es que esa se dificulta leer cuando no tiene nada, no tiene ningún signo de puntuación. Otra vez, un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatarse de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Exacto. Entonces sí lo detectaron un poco más. Entonces, ¿dónde se hicieron las pausas? Ahora lean estas opciones y vean dónde sí debe ser. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Bueno, para no adivinar, vamos a leer todas, ¿no? Por ejemplo, la primera dice, un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso llevando el hueso en el hocico. Tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco, pero cuando abrió el hocico del hueso que llevaba, cayó al río, se lo llevó la corriente, muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que era un reflejo. O sea, ¿se escuchó bien? Ahora el otro. Un perro
muy hambriento, caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso llevando el hueso en el hocico. Tuvo que cruzar un río al mirar su reflejo en el agua. Creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco, pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Bueno, ahora vamos a ver el otro. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que el carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba, no, aquí, bueno, aquí creo que le faltó una coma, no me di cuenta. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río, escribe la corriente. Bueno, vamos a poner una opción más porque, vamos a ver, vamos a decir que es la tercera, sí, vamos a poner una opción más. A ver, entonces, para no cambiar esa, vamos a poner una opción mejor. Ay, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Entonces, ahí está. De hecho, se va a parecer mucho a la 3. Se va a parecer mucho a la 3, solamente unas cositas. Va a cambiar. Esta, ahora sí, vamos a leer esta. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la copa. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Quedó mejor, ¿no? Entonces podemos decir que esta, ya, pues ya dije la respuesta. Ya esta sería la correcta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta era supuestamente la correcta, pero no me di cuenta de cierto error. O sea, había un error acá cuando, en la coma, que decía, pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó a la copa. O sea, realmente debió ser, pero cuando abrió el hocico, ahí debió haber sido la coma. El hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó a la copa. Entonces ahí fue un pequeño error en esa coma. Pero no importa, ya está corregido. Entonces ya esta sería la correcta. ¿Sí? Ya esta sería la correcta. Entonces, es como les decía, lo que pasa es que me estoy confundiendo porque no tenía ningún signo de puntuación. Entonces te confunde. Ya, entonces, entonces tienes que así analizarlo varias veces para detectar dónde realmente debe haber la pausa. Entonces, entonces ya así queda. Ya así queda. Entonces, cuando dice, cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río, se le fue la corriente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí queda mejor. Entonces, se dan cuenta, aquí donde ponemos los puntos y comas, e incluso hay un punto y coma. Entonces, aquí sí queda, ¿no? Sí queda, sí se escucha bien, sí se escucha correctamente. En cambio, los otros, sobre todo los dos primeros, nada que ver, ¿no? Se escucha terrible, ¿no? Se escucha terrible la lectura. Entonces, quiere decir que los puntos y comas no se pusieron correctamente. En cambio, aquí, esta última opción, podemos ver que sí. Donde hay la pausa, o sea, donde está el punto, mejor dicho, o la coma,
sí realmente debe haber la pausa, ¿no? Entonces, y donde no hay nada, pues quiere decir que no hay pausa, ¿no? Entonces, pues un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer hasta que un carnicero le tiró un hueso. ¿Ya vieron? Pausa. Llevando el hueso en el hocico, pausa otra vez, pero una pausa corta, ¿no? Tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua, creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo. Una pausa intermedia. Así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó a la comida. Pausa larga. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo, ¿no? Quedó muy raro. Entonces quiere decir que aquí se usaron correctamente, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Una duda entonces? ¿Alguna duda de que alguna duda por qué esa es la opción correcta? No. Bueno, entonces esa sería la opción correcta, porque ahí donde se pusieron los signos de puntuación, precisamente es donde debe haber pausa, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, después de cada punto hay una mayúscula. ¿Ya se dieron cuenta? Cada vez que se puso un punto, se puso una mayúscula. Eso dice la regla. La regla de los signos de puntuación, la regla de los signos de puntuación dice que cada vez que pongamos un punto, la letra que siga después del punto debe ser una letra mayúscula. Entonces, por eso ven que cada vez que se pusieron puntos, la siguiente letra fue una mayúscula. Ahora, existen tres puntos, ¿no? Existe lo que se le conoce como el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. Obviamente el que se puso de último es el punto final, o sea, después de reflejo, ¿no? El punto que va después de reflejo sería el punto final. Ahora, en este caso no tenemos punto y aparte. El punto y aparte es cuando se salta una línea, o sea, cuando se tiene varios párrafos, ¿no? Saltamos una línea y entonces después sigue el escrito. En este caso no se hizo ningún salto de línea. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún punto y aparte. Entonces, solo tenemos punto y seguido. Entonces, todos los que son acá son punto y seguido. Y el que está después de reflejo sería punto final. Si hubiéramos tenido un salto, entonces el punto que provocó el salto se le conoce como punto y aparte, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no hay, ¿no? Vemos que no hay ningún salto. Por lo tanto, no hay punto y aparte. Entonces, más que nada en los textos largos es donde hay eso. Entonces, en los textos largos podemos ver eso, ¿no? De que de repente hay un punto y después se salta, ¿no? Se salta la línea, se pasa a la siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que es un punto y aparte. Entonces se genera un párrafo nuevo, así se le conoce. El conjunto de líneas se le conoce como párrafo, ¿no? Entonces, si un texto, si un texto tiene si un texto tiene varios puntos y aparte, entonces tendría varios párrafos, ¿no? En este caso, pues no. Bueno, entonces, muy bien. Eh, ahora, habíamos dicho ayer que el uso de los dos puntos, ¿no? Dos puntos
Incluso mencionamos las comillas, ¿no? Comillas y los puntos suspensivos. Right. Mencionamos esos tres. Por ejemplo, los dos puntos es cuando, o sea, se ponen cuando se va a poner una lista de algo o hacer una mención de algo, una cita, ¿no? Una cita directa. Por ejemplo, si el famoso dijo, ¿no? Dijo, tal persona dijo. Entonces, después de ese dijo, decimos, o sea, repetimos lo que esa persona dijo, mencionó. Entonces, todo lo que esa persona mencionó, tal cual como ella lo dijo, entonces va entre comillas. Y antes de, ajá, y antes de empezar con lo que esa persona dijo, entonces ponemos los dos puntos. O sea, después de la palabra dijo, después del verbo dijo, ponemos los dos puntos. Entonces, los dos puntos van después de dijo y antes de la cita, ¿no? Entonces, después de dijo y antes de la cita, se pone la palabra, se ponen los dos puntos. Y como dijimos, para que lleve los dos puntos y las comillas, tiene que ser una cita directa. O sea, tenemos que poner exactamente lo que la persona dijo. Si usamos pronombre, si usamos el pronombre relativo que y mencionamos lo que dijo la persona en tercera persona, en lugar de primera persona, entonces en ese caso, pues ya no le ponemos nada. Ya no le ponemos ni dos puntos ni comillas. Solamente le ponemos la comilla cuando sea una cita directa. O sea, en lugar que yo diga, él dijo, o sea, en lugar que diga, por ejemplo, como lo que estamos diciendo ayer, mañana yo haré tal cosa, o yo no sé qué, o sea, va a decir yo, ¿no? En primera persona. Entonces, tal cual como esa persona lo dijo. En cambio, si decimos un qué, pues María dijo que, no sé qué. En ese caso ya no le ponemos los dos puntos. Entonces, cuando haya un que, ya no. Cuando sea una Z directa, ahí sí. Por ejemplo, no es lo mismo decir, María dijo que, no sé, María dijo que mañana, no sé, no sé por algo. Mañana dijo que mañana, bueno, mañana dijo que, María dijo que mañana vendrá a visitar a la abuela, vamos a decir, ¿no? María dijo que mañana vendrá a visitar a la abuela. Entonces, en ese caso, tiene ese pronombre relativo que. Por lo tanto, ahí ya no le vamos a poner los dos puntos. Ni las comillas, ¿no? Ninguno de los dos. Ahora, si decimos, María dijo, mañana voy a ir a visitar a la abuela. Ahí sí. Ahí estamos repitiendo lo que dijo María, ¿no? Entonces, María, de hecho, ahí dice voy, no dijo va a ir, sino voy a ir. Entonces, por lo tanto, de hecho, y tampoco se usó que. Entonces, no se usó que y además se puso en primera persona. Voy en lugar de va, ¿no? Entonces, en esos casos, sí le ponemos los dos puntos. O cualquier cosa directa que diga una persona, ¿no? A veces puede ser que diga algo de yo, pero a veces puede ser que no. Pero el caso es que algo que diga una persona exactamente como lo dijo. Ahora, si le cambiamos algo, entonces ahí ya no sería una cita directa, sino sería una cita indirecta. Y en las citas indirectas no le ponemos los dos puntos ni las comas. En otras palabras, cuando usemos que, no le ponemos ni los dos puntos ni las comas. Y cuando no digamos que, ahí sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, vamos a decir otro ejemplo que no diga yo, que es otra cosa. Por ejemplo, Carlos comentó que Juan
eh, ya no regresará a trabajar. Más bueno, Carlos comentó que Juan no regresará a trabajar. O la fábrica o la empresa, no sé, no regresará a trabajar vamos a decir en esta empresa, ¿no? No regresará a trabajar en esta. Ahí está. Entonces, eso es, ¿se dan cuenta? Aquí usamos que. Dice, comentó que. Estamos usando el pronombre relativo que. Por lo tanto, aquí ya no usaríamos ni dos puntos ni comillas, ¿no? Ahora, volvemos a escribir este enunciado, pero ahora de una forma diferente. Le vamos a quitar el que. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Vamos a copiar esto y vamos a volver a escribir. Pero ahora le eliminamos el que. Entonces acaba de decir Juan. Ahí está. De hecho, va a quedar muy parecido esta, a diferencia de la otra que mencioné, donde se cambió incluso hasta el verbo, ¿no? Cambió de va a voy. Aquí no, prácticamente la oración va a quedar igual. Lo único que va a cambiar es en una no va a llevar que y en otra sí. Entonces, esa. Entonces dice, la primera dice, Carlos comentó que Juan no regresará a trabajar en esta empresa. Ahora la otra dice, Carlos comentó, Juan no regresará a trabajar en esta empresa. Obviamente quedó igual, ¿no? La única diferencia fue de que en una dice que y en la otra no. Y obviamente la que dice que, como les mencioné, no lleva dos puntos y tampoco lleva comillas. Y la otra sí, porque es exactamente como lo dijo la persona, o sea, en este caso Carlos, ¿no? Entonces estamos haciendo una cita directa. O sea, al no tener que, al no llevar ese pronombre relativo que, se da a entender que se está haciendo una cita directa. Y todas las citas directas deben llevar comillas. Y además, pues, dos puntos, ¿no? Dos puntos y comillas. Entonces, el otro dice, Carlos comentó que cuando regresará a trabajar en esta empresa. Ahí no ponemos ni dos puntos ni comillas. Ahora el otro, Carlos comentó cuando regresará a trabajar en esta empresa. De hecho, nos damos cuenta que en el primero no hay ninguna pausa. Y en el otro sí. Después de comentó está la pausa. Carlos comentó cuando regresará a trabajar. Entonces quiere decir que ahí sí encajan bien los dos puntos. Nos están indicando una pausa. Y además nos están indicando dos cosas. Pausa y además que después de estos dos puntos sigue algo. En cambio, en el otro, pues no tendría caso poner los dos puntos. Porque hasta va a sonar mal. Se va a escuchar mal. Que yo le ponga aquí, por ejemplo, Carlos comentó que Juan no regresará. No, se escucha mal, ¿no? O sea, cuando tiene el que, se escucha mal si le ponemos los dos. Porque no, o sea, no va a pausa, no lleva ninguna pausa. Carlos comentó que Juan, o Carlos comentó que Juan. ¿Cuál se escucha mejor? Pues sin pausa, ¿no? En cambio, el otro sí. Carlos comentó, Juan no regresará, ahí sí, ¿no? Entonces, ahora, cuando hacemos una cita directa, podemos usar comillas, mayormente se usan comillas, pero en algunos casos también, bueno, sobre todo en los textos literarios, mayormente no se usan comillas, sino se usan guiones largos, que es esto así. Y viene siendo lo mismo que las comillas, solo que
eh, como dijimos, esto mayormente se usa en los textos literarios. O sea, aquellos que tienen, ¿cómo se dice? Esa, esa forma como artística. O sea, con los que vimos al principio. Los que estuvimos más o menos viendo al principio, ¿no? Que tenían esa forma artística, que usan que calamor, que metáfora, que todo eso. ¿Te acuerdas? Esos son los textos literarios. Entonces, esos textos que usan esos recursos, ¿no? Que vimos desde la primera clase, que el retruécano, que el calamor, que el no sé qué. Entonces, estos mayormente no usan comillas, sino usan guión largo. Ahora, cuando se usa el guión largo, se va a saltar la línea. O sea, por decir, si ponemos esto con comillas, sería así, ¿no? Carlos comentó, Juan los en la misma línea. Pero cuando usamos guión largo, sería en la siguiente línea que vamos a poner lo que dijo Juan, lo que dijo Carlos, perdón. Entonces aquí le ponemos así. Esa. Entonces aquí ya no sería en la misma línea, sino sería aparte. Sería así. Entonces ya con el guión largo se salta, se salta la línea. Cuando es con comillas, no se salta, se pone en la misma línea. Entonces, Carlos comentó que Juan, bueno, esa no lleva nada, ¿no? Porque dice, como dice que, no lleva nada. Ahora Carlos comentó cuando regresar a trabajar en esta empresa. Ahora, como se puso comillas, entonces se pone en la misma línea. Ahora el otro. Carlos comentó cuando regresar a trabajar en esta empresa. En este caso, como se puso el guión largo, entonces se salta de línea y se pone, lo que dijo Carlos se pone abajo. Entonces, ese es el uso entonces de los puntos. Ahora, los dos puntos, como dijimos, también se puede poner en listas, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo fui a comprar, yo fui a la tienda y compré. Y después de compré, empiezo a mencionar lo que compré, ¿no? Que tomate, que cebolla, que no sé qué. Entonces, después de compré, iría a los dos puntos. O sea, antes de que yo empiece con mi lista, ¿no? Antes de que yo empiece con mi lista, entonces voy a poner esos dos puntos. O sea, en este caso sería después de compré, ¿no? O de tal acción y antes de la lista. Entonces, en resumen, entonces usamos los dos puntos para indicar una pausa y sobre todo, la más importante, para señalar que después de los dos puntos sigue algo. Entonces, para eso usamos para indicar pausa y para indicar que después de esos dos puntos sigue algo. O sea, sigue una lista, sigue una cita o sigue, ¿no? Entonces, en esos casos. Y como dije, ahora, si se trata de decir lo que dijo tal persona, o sea, una cita, como dijimos, si lleva ese que, entonces ya no le ponemos los dos puntos. Solo le ponemos los dos puntos cuando no se ponga el que. Muy bien. Entonces, sí, claro, todo claro. Entonces, ¿sí se entendió esto de los dos puntos? Sí, bueno. Ahora, los puntos suspensivos, como dijimos, es como su nombre lo dice, son puntos que te dejan en suspenso. ¿Qué es el suspenso? O sea, cuando estás esperando algo, ¿no? Ajá, o sea, algo como las películas que dicen que son de clasificación, así de tipo de clasificación de suspenso. ¿Por qué se les llama así? Porque cada escena
te deja en suspenso, o sea, como que estás esperando algo, no sé, como que, ay, o sea, como que te deja así con ese, ¿cómo se dice? Con con esas ansias, ¿no? O sea, ajá, te deja ansioso, va, te deja ansioso o ansiosa. Entonces, qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta persona? ¿O quién será el ladrón? ¿O quién será, no sé, o quién mató a tal, ¿no? Personaje. O sea, te deja o esta persona será realmente buena o será un villano, o sea, ¿no? Entonces, por eso se le llama así, por eso se le llama películas de suspenso. Ahora, lo mismo pasa con los puntos suspensivos. Te deja así como esa sensación, así como que, ajá, te deja ansioso o ansiosa de que qué es lo que va a pasar, ¿no? O qué es lo que sigue, o sea, ¿no? Entonces, como dijimos, los tres puntos, o sea, los puntos suspensivos se usan cuando este, se interrumpe la oración o el enunciado, ¿no? O sea, estamos diciendo algo y de repente se cortó, ya no se siguió. O sea, de repente estoy diciendo algo y ¿no? No se termina o sea, el enunciado. Entonces, en ese caso usamos los tres puntos llamados los puntos suspensivos, ¿no? Entonces, es en esos casos cuando se usan esos puntos suspensivos. Este, sí. Eh, por ejemplo, en los guiones de las películas, o sea, los subtítulos, mejor dicho, los subtítulos de las películas a veces traen puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, está la pantalla, ¿no? Y abajito pues están los subtítulos, ¿no? Y lo que dijo la persona no alcanzó, o sea, no alcanzó, o sea, ajá, no alcanzó en el diálogo, ¿no? Que se mencionó en esa escena. No, alcanzó para que termine, ¿no? Entonces, en los siguientes subtítulos es cuando termina, o cuando continúa, mejor dicho, esos subtítulos. Entonces, por eso a veces hay películas así que tienen subtítulos y así lo hacen. Pero sí, vamos a poner acá una en blanco. Pues, vamos a suponer que esta sea una escena en una película, ¿no? ¿No? Ese cuadro es una escena, ¿no? Entonces aquí, pues dijo algo, vamos a decir en inglés, ¿no? Dijo algo en inglés y acá abajo está la traducción en subtítulos. Pero resulta que no termina el diálogo. Entonces, o sea, en esa escena, en eso que aparece en la pantalla, no termina el diálogo. Entonces, por eso aquí le ponen unos tres puntos suspensivos. Y luego en la otra escena, ya cuando vuelve a aparecer otra escena, ahí continúa el diálogo. Entonces aquí le ponen unos tres puntos y luego acá unos tres puntos al principio. Porque aquí, o sea, estos tres puntos al principio dan a entender que es la continuación del diálogo anterior, ¿no? Entonces aquí continúa. Y acá, por ejemplo, le podemos poner un punto porque ahora sí ya termina el diálogo. Entonces, ahí está. Hagan cuenta que ese cuadro sería como la escena, ¿no? La escena de la película. Entonces, ahí está. Aquí tenemos una escena y abajo están los subtítulos. Entonces resulta que el diálogo no terminó. O sea, entonces, en la siguiente escena termina el diálogo, o sea, continúa el diálogo en la siguiente escena. Entonces, por lo tanto, acá se puso unos tres puntos porque no terminó su diálogo, la persona, en esa escena, ¿no?
En la siguiente escena es donde continúa su diálogo. Entonces aquí al principio le ponemos los 3 puntos que salió, pero son 3 puntos. Hagan cuenta que son 3 puntos. Y entonces, ahora después de ese diálogo, ahora le ponemos, ahora el final de los subtítulos en esa escena lleva puntos, no 3 puntos. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahora el diálogo sí terminó. Entonces ahí pues sería un punto nada más, no, ya no 3 puntos, sino nada más uno. Porque la escena, o sea, ajá, el diálogo sí ya, sí terminó. Entonces, es el uso que podría tener los tres. O sea, ajá, incluso a veces en los subtítulos que hacen en las películas se usan estos 3 puntos. Porque los diálogos a veces en las escenas no terminan. Ajá, como que se interrumpen, por decirlo así, ¿no? Entonces, en la siguiente escena sigue el diálogo. Entonces, entonces al principio nos pueden poner unos 3 puntos, dando a entender que es la continuación, ¿no? De la escena anterior. O sea, del diálogo de la escena anterior. Entonces, si el diálogo sí termina en la escena, entonces ya no llevaría los 3 puntos, nada más sería un punto. Ahora, si otra vez no termina, le pondríamos otros 3 puntos, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Entonces, para eso se usan esos 3 puntos. Entonces, cuando no se termina un diálogo, se interrumpe, ¿no? Vamos a decir la conversación, o lo que dijo tal persona. O sea, el mensaje va. Se interrumpe el mensaje eh, ¿cómo se dice? Del emisor o remitente, que viene siendo lo mismo. Entonces, bien, ya son las dos. Ahora, vamos a ver esto, que son ahora, ahorita les vamos a enviar esta parte. Bueno, eh, como habíamos dicho, el punto se usa para pausas, ¿no? Largas. Pero también se puede usar para otros casos. Por ejemplo, este, se puede usar para abreviaturas. Por ejemplo, si decimos la abreviatura, el señor Pérez, ¿no? En lugar de escribir señor así completo, lo ponemos con una abreviatura. Ay. Y entonces ahí le ponemos un punto igual. Entonces, en las abreviaturas también se pueden, o sea, también se pueden, o sea, se ponen o se deben poner puntos. Entonces, después de una abreviatura también usamos el punto. Ah, bueno, sí. Ahora, cuando en un texto,
Bueno, si ustedes están escribiendo un texto, ya sea en Word o en una libreta, eh, por ejemplo, vamos a decir, en el caso de las comas y puntos, se deben como aquí. Entonces, vamos a copiar este de aquí, que había puesto. Como habíamos visto aquí, después del punto se escribe una mayúscula, ¿no? Ahora, el punto eh, va pegado a la letra. Por decir, en este caso, hueso. Entonces, el punto está pegado a la O. Sin embargo, des- la- eh, cuando pongamos la palabra siguiente, va, va a tener que tener un espacio. Entonces, entonces sería incorrecto que haga esto. Por ejemplo, vamos a volver a prohibir esto y que haya hecho esto. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto. Vamos a borrar esto en este caso. Por ejemplo, esto. Esto sería incorrecto. Eso también sería incorrecto. Eso también sería incorrecto. O sea, esos tres son incorrectos. Entonces, lo correcto es como aparece ahí, arriba. Lo correcto sería esto. El punto o la coma va inmediatamente, o sea, mejor dicho, va pegado a la palabra donde está la pausa, donde va, ajá, que va a marcar la pausa, mejor dicho. En este caso, la palabra que va a marcar la pausa es hueso. Entonces, el punto va a ir pegadito a esa palabra. O sea, en este caso, a la O. Va a estar pegadito. No se va a poner ningún espacio. El espacio va a ser después del punto. Después del punto es donde se va a poner el espacio. Entonces esos casos que les puse están mal. O sea, si ponemos el punto, por ejemplo, o sea, si ponemos un espacio después de hueso o después de la palabra que indique la pausa, no, está mal. O si pegamos todo, ponémoslo como aquí, ¿no? Se pegó, o sea, después de hueso no se puso ningún espacio y después del punto tampoco se puso ningún espacio. No, también está mal. O si después del punto ponemos espacio y la palabra que está después del punto no tiene espacio, tampoco, ¿no? No. Entonces, todos los casos están mal, son incorrectos. Lo correcto es este. Después o sea, el punto va pegado a la palabra que marca la pausa. Y después del punto, entonces, cuando ponemos el espacio. Lo mismo que la coma, exactamente lo mismo la coma. Por ejemplo, un ejemplo de coma, vamos a poner acá un ejemplo de coma. Y el punto y coma también. Lo mismo pasa con el punto y coma y con la coma. El punto va a ir, mejor dicho, el espacio va a ir después del punto, o la coma, o punto y coma, no antes. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, vamos a poner esta parte. Vamos a borrar todo esto. Por ejemplo, si yo hago esto, está. Ya vieron, después de donde dice agua, se puso la coma, perdón, el espacio. Entonces, la coma está pegadita a la A, no se puso ningún espacio. Después de agua no se puso ningún espacio. El espacio está después de la coma. Lo mismo pasa con el punto y coma. Después de suyo no hay espacio. El punto y coma está pegadito a la palabra suyo.
Después del punto y coma es donde se pone el espacio. Y lo mismo pasa con los puntos, con las otras comas y con el punto, ¿no? Entonces, en resumen, el espacio, cuando en un escrito o texto, vamos a poner espacio, eh, ajá, después del signo de puntuación, no antes. Entonces, esa es la forma correcta. Ahora, cuando pongamos, por ejemplo, paréntesis, o comillas, por ejemplo, aquí donde puse comillas, donde estaba, comillas, por ejemplo, el punto se va a poner después de las comillas, no antes. O sea, si yo hago esto, si yo hago esto está mal. El punto debe ir después de la última comilla. Después, no antes. Y si tenemos paréntesis, es lo mismo. Por ejemplo, si acá escribimos unos paréntesis, los paréntesis se escriben cuando queremos explicar o aclarar algo, ¿no? Dar detalle de algo. Entonces, por decir, el, los seres, heterótrofos, no, autótrofos, no, autótrofos, puede ser, vamos a ponerlo más fácil. La hidrofobia, la hidrofobia, hidrofobia, entre paréntesis, mejor conocida como rabia, esa, hay que advertir, advertir sobre lo peligroso que es la hidrofobia. Ya casi, mejor conocida como mejor conocida, ay, como la rabia. Ahí está. Entonces, en este caso, a ver, mm, 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 a ver, a ver, no, es que había un caso donde, bueno, sí, 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 está bien. Sí, igual, sí, pensé que no, que
no encajado, pero sí. Ya, ya. Ándale. Sí, la duda estaría aquí, ¿no? Sí, va el punto aquí o va el punto acá. Ándale. Sí. Entonces, eh, ¿dónde se pondría el punto? Después de los paréntesis, después del último paréntesis, o sea, el paréntesis de cierre, o antes del paréntesis de cierre. Pues pasa lo mismo que en las comillas. El punto se pone después del paréntesis de cierre, no antes. Vamos a ver, por ejemplo, yo diga, una cita, por ejemplo, una cita, a ver, a ver, puede ser, hay que respetar a los demás. Como dijo Juárez, el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. O ese, como dice la pronunciación. Como dice, famosa frase. Ahí está. Aquí vamos a ver paréntesis. Juárez García. Ahí está. Por ejemplo, aquí dice, hay que respetar a los demás. Como dice la famosa frase, como vamos a citar algo, le ponemos los dos puntos, ¿no? Entonces, dos puntos después de frase porque vamos a decir, o sea, después sigue algo. Luego, entre comillas, porque le estoy repitiendo algo que dijo tal persona, en este caso, que dijo Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y luego, entre paréntesis, estoy poniendo a la persona que dijo esto, ¿no? O sea, ¿quién fue el que dijo esto? Pues fue Benito Juárez, Benito Juárez García. SF significa sin fecha, porque no sé la fecha que pronunció esas palabras. Entonces, le pongo sin fecha. Si no sé la fecha en que se pronunciaron ciertas palabras, que tal persona dijo algo, entonces le pongo SF, sin fecha. Entonces, en este caso, estoy usando los dos puntos, ¿ya vieron? Perdón, estoy usando el punto para poner después de S y después de F, porque estoy prácticamente haciendo una abreviatura, ¿no? O sea, S, al decir S, me estoy refiriendo a SIM, y al decir F, me estoy refiriendo a fecha, porque no conozco la fecha en que se pronunció esas palabras, ¿no? Obviamente, si lo supiera, pues pongo ahí, ¿no? Tal fecha, ¿no? Pero en este caso estoy poniendo SF porque no sé la fecha. Ahora, por eso puse los puntos. Ahora, el último punto es el término de la oración, ¿no? Del enunciado. Entonces, ahí está, entonces vemos que el punto donde termina la oración se puso después de los paréntesis, ¿sí? Ahora, vamos a poner otro donde sí pusiera la fecha. Vamos a inventar una fecha, ¿no? Vamos a ver qué fue. O vamos a poner una lista. Una lista. Ah,
Ahora, tú dice que es, lo dijo en 1860. Ahí está, entonces, bueno, 1866. Ahí está. Entonces aquí igual, ¿no? Aquí obviamente ya no tendría el punto dentro del paréntesis. El punto estaría solamente afuera del paréntesis. Entonces, ¿dónde termina la oración? Entonces, ahora, en inglés, bueno, no estamos viendo inglés, ¿no? Pero en inglés mm, no es así. En inglés el punto se pone adentro. Por ejemplo, suponiendo que estuviera escribiendo en inglés, ¿no? Vamos a poner, vamos a poner, a ver, a ver, tuvimos respect other as same, uh, same, o phrase, no, phrase no, says, respect, respecting other, right, is big. Vamos a sacar Benito Juárez, García, 1867. Y entonces en el caso el punto iría aquí. Ahí, ahí está. En inglés el punto se pone después, mejor dicho, adentro del paréntesis. En cambio en español se pone después del paréntesis. Solo por un tip, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, también el punto se usa para siglas, ¿no? O, ¿cómo se dice? Iniciales de el nombre de una persona, por ejemplo. Si decimos tal, no sé, F, N, eh, no sé, hizo otra cosa, ¿no? Algo sobre esta persona. Estoy hablando aquí de una persona, pero pongo sus iniciales. Entonces, lo voy a poner entre puntos. Ahí, le faltó el último punto. Ay, ah, ah. Entonces la pongo entre puntos, con mayúsculas, puras letras mayúsculas. Pongo puras letras mayúsculas y entre las letras se ponen los puntos. Cada letra significa algo, ¿no? Por ejemplo, F vamos a decir que significa Fernando, N podría significar, no sé, Narváez, y G podría significar en este caso García, ¿no? Entonces vamos a decir Fernando Narváez García, ¿no? Pero pero estoy poniendo sus iniciales. Entonces solamente pongo la letra inicial F, N y G con mayúsculas y entre puntos. Entonces también para iniciales se usan puntos. Ahora, incluso se podría usar para instituciones, para siglas de instituciones, pero ahora ya no es muy común. Por ejemplo, SEP, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Lo podríamos poner con puntos así, pero ahora no es muy común hacer eso porque prácticamente ahora a las no, a las siglas
que forman el nombre de alguna institución, se le considera como un nombre propio. Entonces, por lo tanto, no sé, ahora ya no se le pone los puntos. O sea, no es necesario. Entonces, cuando se tratan de instituciones, lo podemos poner así, pero no es necesario. Entonces, más de nada se usa para iniciales, para nombres de personas. Para nombres de instituciones, no. No es muy común hacerlo. O sea, no está mal tampoco, ¿no? Pero no es, ya no, o sea, ya no se hace. Porque como, lo que pasa es que se considera, ahora ya el nombre, las siglas de, del nombre de una institución se considera como, como si fuera un nombre propio. Por decir, CEP, se considera como si fuera un nombre propio. Entonces ya no se le pone los puntos. O sea, no es muy común hacerlo. Pero en el nombre de personas sí. En el nombre de personas sí. Cuando decimos Fernando o María, no sé qué, ahí sí. Ahí se le ponen los puntos. Pero cuando son instituciones, no, ahí no, ya no. O sea, se puede, ¿no? Pero no es común hacerlo. Entonces, bien. Ahora, aquí les había puesto un ejemplo. Vamos a ver, vamos a volver a tomar estos ejemplos que les había puesto por acá. Menos los dos. O tres, bueno, ah, bueno, pues los tres. Ahí está. Anteriormente les había puesto estos enunciados. En uno, como les había dicho, después de contigo, hay punto. Y en el otro hay coma. Les había dicho que la diferencia está en que en el de arriba, el espera viene siendo una orden. Están diciendo, "Oh, espera", ¿no? Y en el otro es el otro que tiene coma es un verbo que es que es parte del predicado de este enunciado, que viene siendo una acción que realiza el sujeto en este caso, que es la señorita. Entonces, no es lo mismo. El otro dice, quiere casarse contigo, espera. O sea, te están diciendo a ti, espera, ¿no? En cambio, el otro no, está diciendo que ella, la señorita, es la que va a espera. Ella realiza esta acción de espera. Entonces, quiere decir que cuando ponemos comas, eh, podemos, en otras palabras aquí, en el segundo, vamos a copiar otra vez el segundo, más que nada. Y aquí vamos a hacer un cambio, vamos a quitar la coma y vamos a poner un
una conjunción y vamos a ver que sí o sea, si leemos los dos, sí se entienden, ¿no? Dice, quiere casarse contigo, espera. El otro, quiere casarse contigo y espera. Viene siendo lo mismo. Esas dos vienen siendo lo mismo. Solo que en la de arriba no se puso y, se reemplazó por una coma. Pero viene siendo lo mismo. Entonces, por eso les digo, cuando se pone coma en lugar de punto, lo que da a entender es una acción que está realizando el sujeto. Mientras que en el otro, que tiene punto, es un verbo con función imperativa. O sea, está dando una orden. Entonces, o sea, te está diciendo a ti que estás escuchando el mensaje, espera, espera, oye, espera, ¿no? En cambio, el otro no. Ya está diciendo que la persona que se menciona en este enunciado va a realizar esta acción de esperar. Entonces, prácticamente aquí al decir quiere casarse contigo, espera, viene siendo lo mismo que decir, quiere casarse contigo y espera. O sea, que ella va a esperar, ¿no? O sea, y ella, espera, igual podemos agregarle acá un ella para que quede un poco más claro, ¿no? Y ella espera. Entonces aquí ya queda claro quién es la que está realizando esta acción de ella. Perdón, de espera. Es ella. En cambio, en el otro no. Entonces dice, espera, es una orden. ¿Quién es el que va a hacer esta acción? Pues tú. Tú el que estás leyendo este mensaje o porque estás escuchando este mensaje. Tú es el que vas a realizar esta acción. Tú espera, ¿no? En cambio, el otro no. Ella espera. Entonces la diferencia cuando tiene punto y cuando tiene coma. Y también anteriormente habíamos dicho sobre, ¿no? Lo que está al principio. Bueno, no puse el otro enunciado. Vamos a ver. Voy a copiar este. Había un enunciado más donde aquí no tenía nada. Y aquí tenía un punto. Y habíamos dicho que la diferencia de este enunciado con los demás es de que aquí, en este último enunciado, da a entender que la señorita no quiere casarse. No quiere. Pero en todos los demás sí quiere. Porque dice, esa señorita no, hay un punto, hay una pausa. Quiere casarse contigo. El enunciado empieza con quiere casarse contigo. No empieza con no, empieza con quiere. Entonces quiere decir que sí quiere. En cambio, el otro empieza con esa señorita. Y luego todo está de corrido. Esa señorita no quiere casarse contigo. Todo eso es el enunciado. En cambio, aquí hay dos enunciados. El primer enunciado que dice esa señorita no, y el otro enunciado que dice quiere casarse contigo. Entonces, por fin, ¿quiere o no? Pues según los primeros enunciados, sí quiere. Pero en el último, no quiere. Entonces, un punto o una coma pueden alterar el significado de una oración o de un texto, ¿no? Incluso completo. Bien. Ahora retomando un poco de los dos puntos, por ejemplo, si escribimos una carta, ya no una carta, eh, al principio decimos un saludo, ¿no? Querido o estimado, no sé qué, ¿no?
Estimado primo, por ejemplo. Bueno, es que, bueno, antes va lugar y fecha, ¿no? Lugar y fecha, en medio de Yucatán, no sé qué, tal fecha, ¿no? Ujú. Entonces, después de Mérida, Yucatán va una coma, porque si nos damos cuenta hay una pausa. Mérida, Yucatán, a, ¿estamos qué? Primero, ¿no? A 1 de octubre de 2025, ¿no? Entonces aquí iría una coma porque hay una pausa. Mérida, Yucatán, a 1 de octubre de 1925. Ahora, si cuando damos el saludo, ¿no? Estimado primo, vamos a decir. En las cartas primero se pone el saludo y después del saludo se salta y ya se pone lo que queremos decirle a la persona, ¿no? Al destinatario. Entonces, todo lo que queremos decir al destinatario se pone ya aparte. O sea, hacemos acá un salto y ya después escribimos todo lo que queremos decirle al destinatario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después de decir el saludo, primo, tía, lo que sea, vamos a mencionar algo. ¿Y qué dijimos que se pone cuando vas a mencionar algo? ¿Qué se pone cuando enseguida vas a mencionar algo? A ver, vamos a ver una pregunta acá. Por ejemplo, acá, si sigo, estimado primo, ¿no? Y voy a escribir un mensaje. Estimado primo, ¿no? Déjale, pongo un mensaje. Y acá abajito, vamos a poner acá puras rayitas, ¿no? Vamos a poner que sea el mensaje, ¿no? Puros garabatos. Puros garabatos, ¿no? Todo para suponer que ese es el mensaje, ¿no? Ahora sí. Entonces, aquí le voy a poner las preguntas. ¿Qué se pone? ¿O qué signo se pone? Ay, ¿qué signo se coloca antes de una cita en numeración o lista? Vamos a ver acá las opciones. Punto. B. 2 puntos. C. Punto y coma. D. Puntos suspensivos. Ahí está. ¿Cuál sería la opción correcta aquí? Dice, ¿qué signo se coloca antes de una cita en numeración o lista? O sea, si digo aquí, estimado primo, y después de primo voy a decir algo, voy a decir un mensaje. Entonces, ¿qué iría ahí después de primo? O si digo compré, y después de compré empiezo a decir cebollas, tomates, no sé qué. O si digo, mi amigo dijo, y menciono lo que dijo esa persona. ¿Qué va? ¿Qué va antes? Anda, los 2 puntos, ¿no? Entonces quiere decir que aquí después de primo iría 2 puntos, ¿no? X. Entonces acá después de primo tendría que ser 2 puntos. Entonces sería estimado primo o tía o no sé qué, ¿no? Entonces, 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque después de decir mencionar a esa persona, vamos a poner algo. O sea, vamos a poner el mensaje, ¿no?
vamos a mencionar, entonces, antes de hacerle mención de algo, ya sea una cita, una enumeración, una lista, se pone 2 puntos. En este caso, pues vamos a hacer mención de algo, vamos a hacer mención de un mensaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso ya 2 puntos ahí. Entonces, igual si al final decimos, por ejemplo, atentamente, atentamente, eh, Javier Lozano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Debe haber 2 puntos? Sí, ¿no? Sí, porque estoy diciendo atentamente, o sea, tal persona, ¿no? Entonces, voy a hacer mención de alguien, en este caso de alguien, y a mencionar a Javier Lozano. Entonces, después de atentamente también debería llevar 2 puntos. Entonces dice atentamente, ¿no? Javier Lozano. O en otras palabras, podemos reemplazar atentamente. O sea, para que lo entendamos mejor, ¿por qué sí debe llevar los 2 puntos? Podemos cambiar este atentamente por, o sea, un sinónimo de atentamente sería por escrito por, ¿no? O dirigido por. Vamos a ver escrito por. Entonces, si decimos escrito por, ¿m? Entonces por esa razón es que va a los 2 puntos. Porque atentamente equivale a decir escrito por. Es lo mismo, es sinónimo. Entonces, escrito por Javier Lozano. Entonces, después de decir por, estoy diciendo a la persona. Estoy haciendo mención de algo. Entonces, por lo tanto, va 2 puntos. Entonces, después de cualquier mención, ya sea lista, cita, enumeración, dije después, no, antes, perdón, no después, antes. Antes de cualquier mención, ya sea cita, enumeración, lista, van 2 puntos, ¿no? Siempre y cuando no usemos el famoso que, ¿no? Cuando se usa el que, no, allá no. Allá no se usa 2 puntos. Entonces, si no se usa que y se hace mención de alguna enumeración, una cita, una lista, entonces ahí usamos 2 puntos. Ah, bueno, sí, me estaba pasando de los puntos suspensivos. Si nosotros, por ejemplo, como dijimos, cuando se usan cuando se interrumpe un texto, ¿no? Los 3 puntos. O sea, los puntos suspensivos. Ahora bien, pero también se usan en las citas directas cuando cortamos parte de lo que decía esa cita originalmente. Por ejemplo, suponiendo que estoy copiando, voy a una página de internet, ¿no? Y quiero investigar cierto tema, ¿no? Seres heterótrofos, ¿no? Seres heterótrofos. Heterótrofos. Exacto. Entonces me voy a tal página, ¿no? Acuérdense que lo que vimos al principio. Al principio tiene que ser una página confiable, ¿no? No cualquier página. Que sea de algún,
alguna, ¿cómo se dice? Institución educativa o algún profesional, ¿no? O sea, no cualquier página, para que sea confiable, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué tengo acá? Ah, ahí se me parece. Por ejemplo, esta página de concepto suele ser confiable. Entonces vamos a entrar a esa página. Concepto, sí. Entonces aquí vamos a suponer que yo quiero copiar, ¿no? Me están pidiendo en la escuela qué son los seres heterótropos. Entonces aquí yo agarro y copio, ¿no? Copio, ahí está. Es a copiar, ¿no? Como habíamos dicho, cuando hacemos citas directas tenemos que ponerlo entre comillas, ¿no? Dando a entender que no es algo que yo estoy diciendo directamente, sino que lo obtuve de algún lado, ¿no? Y además hay que poner citas y referencias. Entonces, aquí, por ejemplo, tendría que poner unas comillas, porque estoy copiando exactamente lo que dice esa fuente. O sea, no lo estoy explicando o poniéndolo en mis propias palabras, sino lo estoy copiando. Entonces, en ese caso, tengo que ponerle comillas. Ahora, ¿cuándo podría usar acá puntos suspensivos? En una cita directa, podría usar puntos suspensivos si corto en tal parte. Por ejemplo, cierta parte que, o sea, por ejemplo, imagínense, esta parte está algo larga, ¿no? Entonces, si yo en tal parte yo quiero cortarle porque considero que esa parte no es muy relevante, ¿no? Para mí, para lo que quiero escribir. Entonces, cierta parte que no considere relevante o entonces la puedo omitir, ¿no? Ahora, entonces en ese caso ahí yo tendría que ponerle punto suspensivo. Porque eh, ¿y por qué? Porque se tiene que dar a entender que la persona originalmente dijo más. Y yo le estoy cortando. Entonces, por esa razón tendría que poner esos puntos suspensivos. Por ejemplo, vamos a poner acá que diga, ah, los herbívoros, ah, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo le podría cortar donde están los paréntesis. Podría considerar que lo que está entre paréntesis es información eh, secundaria, o sea, que no es tan relevante, ¿no? Entonces yo podría quitar eso que está entre paréntesis. Entonces vamos a poner acá, vamos a volver a copiar esto, pero ya no voy a poner lo que está entre paréntesis. Entonces, en lugar de poner eso, yo voy a poner puntos suspensivos. Y esos puntos suspensivos los tengo que poner entre corchetes. Entonces le pongo acá unos corchetes y le pongo puntos suspensivos. Acá igual vamos a quitar eso, porque considero que esa parte no es tan importante, ¿no? Por eso la voy a eliminar. Pero le pongo corchetes, dando a entender que estoy quitando parte de lo que dijo, lo que menciona originalmente la cita, ¿no? Igual acá le quito. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, ya le quito esa parte que considero que no es tan importante y en lugar de poner esa parte le pongo eh, corchetes con puntos suspensivos. Dando a entender, ¿qué doy a entender cuando hago esto? Pues doy a entender que estoy quitando información que,
o sea, que la persona que originalmente escribió este texto, había dicho más, pero yo le estoy quitando algunas partes, ¿no? Doy a entender. Ahora bien, si no le ponemos los puntos, mejor dicho, así también los puntos suspensivos, estaríamos dando a entender que la persona escribió el texto así igual. Por decir, aquí vamos a ver que no le ponga nada, ¿no? Lo dejo así, sin puntos suspensivos. ¿Estaría bien? No. ¿Por qué no estaría bien? ¿Qué pasaría si no le pongo los puntos suspensivos? Bueno, de hecho, aquí debe ser mi... perdón, ¿qué pasaría si lo escribo nada más así y no le pongo los puntos suspensivos? Bueno, está mal, ¿por qué? Está mal porque doy a entender que el autor o la persona que dijo originalmente esta frase o escribió esta frase o este texto, así fue tal cual. La persona, el autor, así igualito lo escribió. ¿Es cierto? No, no es cierto. Porque el autor escribió algo más. Entonces, por esa razón está mal no ponerle los puntos suspensivos. Porque estoy dando a entender que esa frase igualita fue escrita. En la cita que estoy dando, haciendo. Igualito fue. ¿Es cierto? No. Porque si nos vamos a la cita, hay más. Después de herbívoros hay más. Por ejemplo, no sé qué, ¿no? Herbívoros, por ejemplo. O sea, hay más. Entonces, no es cierto que el autor escribió ese texto así igualito. O sea, que así como está acá. Más bien, el autor originalmente escribió algo más. Pero yo no lo estoy poniendo. Estoy omitiendo esas partes. Entonces, por esa razón tengo que poner los puntos suspensivos, porque así doy a entender que el autor realmente había escrito más y que yo le estoy cortando, estoy omitiendo esas partes. Entonces, este está mal. Ese de aquí está mal. Este que no tiene los puntos suspensivos está mal porque no está haciendo la cita correctamente. Este sí es correcto porque está dando a entender que el autor originalmente había puesto más información, pero yo esa información, como no la considero relevante, la elimino, ¿no? Entonces, por esa razón se le pone en este caso los puntos suspensivos. Entonces, ese es otro uso que tienen los puntos suspensivos. Además de interrumpir en las conversaciones o diálogos, sirven también para esto, para que en las citas dan a entender que se corta o se omite parte de lo que se mencionó originalmente. ¿Ya? Entonces, ¿entendido? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? No, bueno. Entonces, ahora creo que sí, ya vimos todo lo de punto, o mejor dicho, decimos puntuación. Entonces ya la próxima clase vamos a ver otra cosa. Bueno, habíamos visto sobre la sintaxis, ¿no? Pero parte, ¿no? De lo que es la sintaxis, que es que los textos, o sea, que las palabras, ¿no? Que tenga un enunciado, por ejemplo,
estén en el contexto correcto. ¿Se acuerdan? Eso es la sintaxis. Entonces, vamos a hablar más detalladamente de ese tema. Es, por ejemplo, así para, ¿cómo se dice? Para un adelanto, ¿no? Hacer un adelanto. Para que un texto tenga la correcta sintaxis, pues tiene que ver obviamente el significado de la palabra, ¿no? Este, que el significado sí realmente sea el que estoy poniendo ahí en el texto. Y además, también tiene que ver otros aspectos, como por ejemplo el número y el género. Por ejemplo, si yo digo las casas está bonitas. ¿Está bien? No, ¿verdad? No está correspondiendo el número. Por eso estoy diciendo las casas. Debe ser las casas, ¿no? Igual si digo el perro o, o la gata. Bueno, decir la gata. Es la gata blanco. A ver si decimos esto, por ejemplo, que digamos, la gata blanco maulla. Tampoco, ¿no? En ese caso no está correspondiendo el género. Debe ser la gata blanca, ¿no? No la gata blanca, ¿no? Ahora, lo que habíamos puesto la vez pasada. Voy a coser, coser, pero con S vamos a poner. Coser con S, la carne. En este caso, lo que no está correspondiendo es, ¿qué? La, ah, semántica. La semántica no está correspondiendo porque aquí coser no es familia de, ¿cómo se llama? No es familia, o sea, no es sinónimo de cocinar, sino más bien es familia o sinónimo de costurar, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo acá realmente es voy a costurar la carne. ¿Está bien? Voy a costurar la carne. No, ¿verdad? No está bien. Entonces lo correcto sería entonces coser con C, no con S. Entonces, en esos tres hay error de sintaxis, ¿no? Ya sea por el género, por el número o por el, la familia, o sea, por la semántica. Entonces, tenemos que cuidar esos detalles. Cuando escribamos que la sintaxis sea correcta, cuidando que sea el número correcto, que sea el número, género y semántica correctos. Entonces, y así, en parte, eso es parte de la sintaxis, ¿no? Entonces, bien, entonces, vamos a ver mañana con más detalle. Está bien. Entonces, ya vamos a terminar aquí. Entonces vamos a pasar a... pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, voy a terminar esto.